El expresidente denunció la presunta cercanía de Iván Cepeda con el testigo Juan Guillermo Monsalve. El exmandatario aseguró que dicho testigo llegó a tener una cercanía con el senador Cepeda, puesto que logró que no fuera trasladado a una cárcel en Valledupar. También se refirió a la negación de preclusión de su caso. El expresidente Álvaro Uribe indicó que Juan Guillermo Monsalve ayudó a organizar una reunión en la que se habló sobre presuntos nexos que le atañen al mandatario con grupos paramilitares. El expresidente Álvaro Uribe volvió a utilizar su cuenta de X, antes Twitter, para referirse al caso penal que cursa sobre él por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Bueno, gente, grave denuncia hace Álvaro Uribe hoy en contra del falso paramilitar, gente, Juan Guillermo Monsalve. Hoy Álvaro Uribe denuncia que Iván Cepeda premió a Juan Guillermo Monsalve. Recordemos que este es un falso paramilitar. Está probado, gente, que Juan Guillermo Monsalve, el falso paramilitar, criado por Iván Cepeda, porque hay que recordarle al pueblo colombiano, Iván Cepeda fue el creador de este falso paramilitar. Este no es paramilitar, no es guerrillero, es un delincuente del grupo criminal Los Rastrojos. Es un grupo que robaba, secuestraba a la gente. Y hoy Álvaro Uribe hace una grave denuncia. Recuerda que Iván Cepeda, gente, pagaba a Juan Guillermo Monsalve. Hay que recordarle al pueblo quién es Iván Cepeda. Iván Cepeda es un miembro del grupo terrorista de las FARC, que durante años ha intentado, gente, no solamente ese grupo terrorista asesinar a Álvaro Uribe, sino que Iván Cepeda durante años ha intentado hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe y consiguiendo falsas evidencias, falsas declaraciones para hundir a Álvaro Uribe. No apoyo este asesino, entonces hay otro plan. En la G, hoy está participando Gustavo Petro, pagó al paramilitar Salvatore Mancuso para que declarara en contra de Álvaro Uribe. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Gustavo Petro le pagó a Salvatore Mancuso para que éste declarara contra Álvaro Uribe. El pago de Gustavo Petro a Salvatore Mancuso fue darle como gestor de paz, o sea, te doy la credencial como gestor de paz, pero tiene que declarar falsamente en contra de Álvaro Uribe. Este es el plan. ¿Y quién es el guerrillero asesino Gustavo Petro? Es socio de Iván Cepeda. ¿Quién es Iván Cepeda? El creador del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Iván Cepeda durante años ha pagado a Juan Guillermo Monsalve para que declare falsamente en contra de Álvaro Uribe. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Iván Cepeda le daba órdenes a la cárcel para que no trasladaran a su falso testigo y a su falso paramilitar para la cárcel de Valledupar. Y acá en Colombia nada pasa. Álvaro Uribe dice que si hubiese sido él, hubiera sido diferente, pero recordemos, la corte ha protegido a Iván Cepeda, pero no porque lo haya protegido que es inocente, no. Iván Cepeda ha cometido múltiples delitos y le dio a esa corte 5 millones de dólares que las FARC le entregaron a Iván Cepeda y se lo dieron a la corte para que estos no procedan contra Iván Cepeda y para que estos accedan a las pretensiones de Iván Cepeda de hacer falsos procesos, de interceptar ilegalmente. Hay que recordarle al pueblo colombiano, a Álvaro Uribe lo interceptaron ilegalmente y en Colombia nada ha pasado. Escuchen estos explosivos audios. El expresidente denunció la presunta cercanía de Iván Cepeda con el testigo Juan Guillermo Monsalve. El exmandatario aseguró que dicho testigo llegó a tener una cercanía con el senador Cepeda, puesto que logró que no fuera trasladado a una cárcel en Valledupar.
También se refirió a la negación de preclusión de su caso. El expresidente Álvaro Uribe indicó que Juan Guillermo Monsalve ayudó a organizar una reunión en la que se habló sobre presuntos nexos que le atañen al mandatario con grupos paramilitares. El expresidente Álvaro Uribe volvió a utilizar su cuenta de X, antes Twitter, para referirse al caso penal que cursa sobre él por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Nuevamente, condenó el hecho de que la solicitud de su defensa para precluir el caso, es decir, finalizarlo de manera anticipada, fuera rechazada. En su mensaje, el exmandatario puso en duda las declaraciones que ha entregado el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve referentes a presuntos nexos que grupos paramilitares. Monsalve, el testigo del senador Cepeda, nunca me conoció. Su padre trabajó en la finca Guacharacas, donde no volví desde 1983, cuando allí la FARC asesinó a mi padre, quien los enfrentó en un intento de secuestro. Luego, relató que durante una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación, el testigo aseguró al abogado Jaime Granados, uno de los apoderados de Uribe, que únicamente había visto al expresidente en un acto público que organizó la gobernación, pero que no lo conocía y que tampoco tenía nada en su contra. Confundió mi respuesta a una solicitud de la comunidad sobre una planta de sacrificio de reses con la insinuación de un matadero de seres humanos, añadió el exmandatario. Sin embargo, posteriormente fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Años después, cambió su versión en la que negaba cualquier vínculo con el expresidente Uribe y más bien, informó sobre presuntos nexos que tendría con grupos paramilitares. El ex jefe de Estado aseguró entonces que Monsalve lo denunció con el senador Iván Cepeda en 2011 por los supuestos vínculos criminales y que, después, construyeron una cercanía que puede ser comprobada con por lo menos 7 visitas a la cárcel en las que las partes se habrían reunido. Asimismo, afirmó que el congresista logró que el exparamilitar no fuera trasladado a un centro penitenciario de Valledupar. ¡Ay, que yo lo hubiera hecho! Añadió. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, ha sido parte del proceso penal que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En su trino, Uribe también mencionó a un compañero de Juan Guillermo Monsalve que, al parecer, también afirmó ante la Fiscalía que lo único que sabía del exmandatario estaba basado en rumores, pero que no lo conocía. Su grupo, Cacique Pipinta del Norte de Caldas, manifestó que no se desmovilizaba, razón por la cual dije al comisionado Luis Carlos Restrepo que los pusieran presos, precisó el expresidente. Finalmente, reveló que en cierto momento se gestó una reunión en la cárcel de Cómbita que presuntamente habría sido solicitada por el senador Iván Cepeda y por su entonces abogada, Mercedes Arroyave, que, según información de prensa de 2021, dejó de presentarse desde 2019 a declarar como testigo clave en el caso de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, en febrero de 2021, el exmandatario se preguntó sobre el paradero de la profesional en Derecho. ¿Dónde está Mercedes Arroyave, abogada que visitaba cárceles en compañía del senador Cepeda? Trinó Uribe. En todo caso, la reunión de la que habla el expresidente se habría llevado a cabo con varios reclusos del centro penitenciario y el fin por el cual fue solicitada era, en un principio, averiguar sobre fosas comunes en el territorio. Sin embargo, según las declaraciones de Uribe, en realidad se habló sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y además se habrían ofrecido beneficios a los presos. Entonces, condenó el hecho de que, a pesar de estas denuncias, su caso no haya sido precluido. En un trino anterior, el ex jefe de Estado ya se había desahogado al respecto, brindando argumentos sobre lo reprochable que resulta la negativa a la solicitud de preclusión.
Estuve interceptado ilegalmente entre el 7 de marzo y el 9 de abril de 2018. Solamente me desconectaron el 9 de abril. La orden ilegal la mantuvieron. Nada ha pasado contra los responsables. Sin embargo, tengo un proceso penal. Nunca pedí mentir ni callar, manifestó en su defensa el expresidente Uribe. El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la negativa de preclusión de su caso,